¿Alguna vez te has detenido a cuestionar si realmente conocemos toda la verdad sobre el origen del universo? ¿Y si la historia que nos han contado es solo una parte de algo mucho más profundo y enigmático? ¿Y si te dijera que existe un misterio oculto entre las páginas de las Escrituras, algo que ha pasado desapercibido por generaciones y que muy pocos se atreven siquiera a considerar? Nada es casual, si este video llegó a ti, es por algo. Suscríbete y despierta a los secretos que han sido silenciados por siglos. Mucho antes de que el primer ser humano respirara por vez primera, antes incluso de que el polvo formara al hombre llamado Adán, los textos sagrados ya mencionan la existencia de otros seres extraordinarios. Los llamados hijos de Dios. Pero, ¿quiénes eran realmente? ¿Qué papel jugaban en el diseño divino? ¿Y por qué casi nadie habla de ellos hoy? Lo que vamos a explorar hoy no es solo una lectura de antiguos textos, sino una travesía profunda hacia el corazón de un enigma espiritual que podría transformar tu comprensión del origen de todo. Ahora, haz una pausa y piensa detenidamente, si estos seres ya habitaban las dimensiones celestiales antes de que el ser humano fuera creado, ¿significa eso que Adán no fue el primero en la línea de la existencia consciente? Podría ser que haya existido algo, o alguien, antes de él, algo que ha sido silenciado, olvidado o simplemente ignorado a lo largo del tiempo. Imagina por un instante ese instante eterno antes de todo lo que conocemos, antes del jardín del Edén, antes del primer amanecer, antes incluso de que la luz fuera separada de la oscuridad. En ese tiempo primigenio, ya estaban presentes los hijos de Dios, contemplando cada etapa del nacimiento del universo. ¿Qué hacían allí? ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué su historia ha quedado en la sombra mientras se enfatiza únicamente la creación del hombre? Hay un pasaje revelador que ofrece una pista fascinante. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, Dios lanza una pregunta impactante: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y todos los hijos de Dios aclamaban con gozo. Observa bien ese detalle, los hijos de Dios ya estaban presentes cuando el universo comenzaba a tomar forma. Participaban, se regocijaban, eran testigos de la majestuosidad del acto creativo. Pero si Adán aún no había sido formado, ¿cómo es posible? Y esto no es un caso aislado. En distintos fragmentos bíblicos, estos seres aparecen nuevamente, interactuando directamente con Dios, formando parte de un ámbito espiritual desconocido para la mayoría. En el libro del Génesis, así como en diversos capítulos del propio libro de Job, los hijos de Dios no son una simple nota al pie, sino protagonistas silenciosos de una narrativa mucho más amplia de lo que usualmente se predica. Este descubrimiento abre una brecha en la visión tradicional que muchas veces hemos recibido sin cuestionamientos. ¿Y si la historia de la creación tiene vacíos que no hemos sabido ver? ¿Y si existen secretos celestiales escondidos entre líneas, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá? Y aquí surge la gran incógnita: si estos seres están claramente mencionados en las Escrituras, ¿por qué su existencia es pasada por alto tan frecuentemente? ¿Por qué las enseñanzas modernas los minimizan o los interpretan como simples metáforas? ¿Será que hay algo más profundo que no nos han contado? ¿Existe un conocimiento que ha sido mantenido lejos de la luz por algún motivo? Ahora bien, antes de continuar hacia respuestas más profundas, reflexiona un momento: si efectivamente hubo otros seres antes de la aparición del ser humano. ¿Significa eso que el propósito del universo no gira exclusivamente alrededor de nosotros? ¿Y si somos parte de un diseño más amplio, de una estructura celestial que apenas comenzamos a descubrir? Si esta idea ya ha encendido una chispa en tu interior, prepárate. Lo que está por venir puede transformar tu manera de entender el principio de todas las cosas. Pero para comprender quiénes eran realmente estos seres tan enigmáticos, debemos ir más allá de las interpretaciones superficiales. Es momento de adentrarnos nuevamente en las raíces del texto sagrado, para intentar descifrar lo que se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos. Volvamos a la fuente original, la Biblia. Pero surge una nueva pregunta: ¿nos ofrece realmente pistas claras sobre estos seres, o estamos tratando con un conocimiento velado, envuelto en símbolos y metáforas?
Aunque muchas personas leen las Escrituras con devoción, pocos se detienen a notar que los hijos de Dios aparecen mencionados en más de una ocasión, y no solo como figuras decorativas, sino como entidades activas, con presencia e influencia tanto antes como después de la creación del hombre. Una de las menciones más poderosas, nuevamente, se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Allí, Dios le pregunta a Job con firmeza: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si sabes, ¿quién trazó sus medidas, si lo sabes, o quién tendió sobre ella el cordel, sobre qué están firmadas sus bases, o quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba cantaban al unísono y todos los hijos de Dios lanzaban gritos de alegría. Este fragmento no solo habla de la creación, sino que menciona con claridad que los hijos de Dios ya existían en ese instante fundacional. Esto indica que su existencia antecede a la de la humanidad. Y aquí surge la gran cuestión: ¿quiénes eran, en verdad? Según muchas interpretaciones tradicionales, estos hijos de Dios serían lo que comúnmente conocemos como ángeles. Esta interpretación parece lógica, dado que los ángeles son seres espirituales descritos como habitantes de la esfera divina. Pero, ¿es esta la única explicación posible? Veamos otro pasaje igualmente intrigante. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, leemos: un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Aquí presenciamos una especie de reunión celestial, un consejo espiritual donde estos seres se presentan ante Dios. Pero si se tratara simplemente de ángeles, ¿por qué la Biblia no los llama directamente así? ¿Por qué usar la expresión específica hijos de Dios? ¿Acaso la Escritura está revelando algo más profundo que apenas hemos empezado a comprender? Otro pasaje que suele generar gran controversia se encuentra en el libro del Génesis, donde se relata que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Este fragmento ha sido objeto de múltiples interpretaciones. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que tomaron esposas humanas? Si fueran simplemente seres espirituales, ¿cómo podrían tener contacto físico? ¿O acaso estamos hablando de entidades que habitaban en una dimensión entre lo espiritual y lo material? Muchos estudiosos consideran que este pasaje evidencia que estos seres misteriosos no solo coexistieron con la humanidad, sino que incluso interactuaron con ella de maneras que todavía hoy nos resultan difíciles de comprender. Si eso es cierto, surge una inquietud aún mayor: si pudieron relacionarse con el ser humano, ¿no podría ser también posible que ya existieran antes que él? Y aún hay más. En el libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 6, se plantea otra cuestión: porque ¿quién en los cielos se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios puede ser semejante al Señor? Este texto confirma que los hijos de Dios habitan los cielos, reforzando la idea de que se trata de seres celestiales. Pero entonces, ¿qué significa esto realmente? ¿Estamos ante simples ángeles o acaso hay niveles jerárquicos en el mundo espiritual que desconocemos? La repetición del término hijos de Dios en diferentes contextos no parece accidental. Todo apunta a una realidad celestial anterior a la humanidad, un orden establecido antes de que el hombre fuera formado. Un orden que sigue manifestándose a lo largo de la historia bíblica, aunque muchas veces en silencio, entre líneas, como un eco antiguo que aún resuena. Y la gran pregunta permanece abierta: si estos seres existían antes de Adán, ¿qué papel jugaban en el plan divino? ¿Y qué nos revela esto sobre nuestro lugar dentro del vasto diseño de la creación? ¿Cuál era su verdadero papel? ¿Fueron simples observadores del acto creador? ¿Guardianes de un conocimiento olvidado? ¿O acaso desempeñaban una función mucho más activa, un rol que podría desafiar por completo la narrativa que conocemos? Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en un territorio poco explorado. Algunas teorías sugieren que estos hijos de Dios no eran solamente ángeles, sino entidades con un propósito específico dentro del vasto universo creado por Dios. ¿Y si el mundo no fue creado exclusivamente para el ser humano, sino como parte de algo mucho más grande, algo que aún escapa a nuestra comprensión? Las Escrituras nos muestran que estos seres estuvieron presentes desde el principio mismo de la creación. Pero entonces, ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué sucedió con ellos después de la creación del hombre?
Ahora que hemos establecido esta base bíblica, podemos adentrarnos en las principales teorías sobre la identidad de los hijos de Dios. Y créeme, lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu manera de ver la creación del mundo. Sabemos que los hijos de Dios existían antes del ser humano y que aparecen en momentos clave a lo largo del relato bíblico. Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿quiénes eran exactamente? Muchas corrientes intentan explicar la identidad de estos seres enigmáticos. Algunas se basan en la tradición judeocristiana, otras en textos apócrifos, y algunas van más allá, proponiendo teorías que desafían nuestra comprensión actual de la creación. Veamos las tres interpretaciones más relevantes sobre quienes podrían haber sido los hijos de Dios antes de Adán. Una de las interpretaciones más aceptadas sostiene que los hijos de Dios eran ángeles. Esta idea se apoya en diversas partes de la Biblia, donde se describe a los ángeles como habitantes del cielo ya existentes antes de la creación de la humanidad. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, se dice que los hijos de Dios cantaban de gozo al contemplar la creación del mundo, lo que sugiere que estos seres ya estaban presentes, presenciando los actos divinos desde el inicio. Además, esta teoría encaja con la tradición cristiana que afirma que los ángeles fueron creados antes del hombre y cumplían funciones variadas en el reino espiritual. Algunos eran mensajeros, otros guerreros, y otros servían directamente en la presencia de Dios. Pero si los hijos de Dios eran solamente ángeles, surge una pregunta inquietante: ¿fueron todos fieles a Dios? ¿O algunos de ellos se rebelaron, convirtiéndose en los ángeles caídos? El libro de Enoc, un antiguo texto judío no incluido en la mayoría de las Biblias, habla de unos ángeles llamados vigilantes, que descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron una descendencia híbrida. ¿Serían estos los mismos hijos de Dios mencionados en el libro de Génesis, capítulo 6? Si esta teoría es correcta, los hijos de Dios serían seres espirituales poderosos que no solo existieron antes del ser humano, sino que también intervinieron activamente en el orden cósmico y en los acontecimientos de la humanidad primitiva. Sin embargo, no es la única posibilidad. Otra teoría intrigante sugiere que los hijos de Dios podrían haber sido espíritus o almas preexistentes, creados antes de la existencia del mundo físico. Esta visión aparece en algunas corrientes del cristianismo primitivo y en ciertas tradiciones judías. La idea es que, antes de que Dios creara el universo material, ya había creado almas que esperaban su propósito. Aunque puede parecer extraño, hay pasajes bíblicos que respaldan esta posibilidad. Por ejemplo, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, Dios le dice al profeta: «Antes de formarte en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué». Esto indica que el alma de Jeremías ya existía antes de su nacimiento físico. Y si esto fue cierto para Jeremías, ¿no podría aplicarse también a otros seres? Esta visión plantea una posibilidad asombrosa: ¿y si los hijos de Dios eran seres espirituales creados antes que el ser humano, pero que aún no habían recibido cuerpos físicos? En ese caso, Adán no habría sido el primer ser creado por Dios, sino el primer ser humano colocado sobre la tierra. Los hijos de Dios ya habrían existido en otro plano, aguardando el momento de su revelación en la historia de la creación. Aunque esta teoría pueda parecer radical, ofrece una explicación coherente de por qué los hijos de Dios ya estaban presentes antes de la creación del mundo y por qué aparecen en diferentes momentos interactuando tanto con Dios como con la humanidad. Pero aún hay una tercera teoría, quizá la más disruptiva de todas. Se trata de la llamada teoría del intervalo, también conocida como Gap Theory. Esta hipótesis propone que existe un vacío temporal entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro de Génesis. Según esta interpretación, podría haber existido una creación anterior a la de Adán, que fue destruida antes de la formación del mundo que conocemos. Veamos lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2, «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo». Aquí hay un detalle importante: la palabra hebrea que se traduce como estaba también puede traducirse como se convirtió en. Esto sugiere que el pasaje podría leerse como la tierra se convirtió en desordenada y vacía, lo cual implicaría que algo ya existía antes, pero fue arrasado. ¿Podrían los hijos de Dios haber pertenecido a esa creación anterior?
Formaban parte de una civilización celestial, o incluso física, que existió antes del ser humano y fue destruida por alguna razón desconocida. Si eso fuera cierto, Adán no sería el primer ser creado, sino el primero de una nueva era, de una nueva humanidad sobre una tierra restaurada. Esta idea también se relaciona con los relatos de la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles. Si hubo una creación anterior a Adán, ¿podría esa rebelión haber sucedido en ese primer mundo? ¿Formaban parte los hijos de Dios de ese universo anterior que fue destruido? Sea cual sea la verdadera identidad de los hijos de Dios, hay algo claro: existieron antes del hombre y jugaron un papel crucial en la historia de la creación. ¿Fueron ángeles? ¿Almas preexistentes? ¿Seres de una creación anterior? Cada una de estas teorías nos empuja a cuestionar profundamente la naturaleza de la realidad y el misterio del propósito divino. Pero aún queda una pregunta sin respuesta: si estos hijos de Dios estuvieron presentes antes de la humanidad. ¿Qué ocurrió con ellos después de la creación de Adán? ¿Fueron apartados o su influencia sigue presente hasta hoy en formas que ni siquiera imaginamos? En el próximo punto nos sumergiremos aún más en este enigma. Prepárate. Ahora que hemos explorado algunas de las principales teorías sobre los hijos de Dios, surge una cuestión aún más intrigante: ¿cuál era el verdadero propósito de estos seres en la creación? Si existían antes de Adán, ¿cuál era su relación con el mundo material? Y aún más importante, ¿qué les sucedió después de la llegada de la humanidad? La Biblia solo nos da destellos de este misterio, dejando vacíos que generan innumerables especulaciones. Sin embargo, al analizar los textos sagrados, los escritos apócrifos y antiguas tradiciones religiosas, podemos encontrar algunas pistas sorprendentes. Si los hijos de Dios ya estaban presentes antes de la creación del hombre, eso significa que existía un orden espiritual establecido antes de la existencia humana. Pero, ¿cómo funcionaba esta jerarquía? Muchos teólogos creen que la Biblia sugiere una estructura de poder celestial, donde diferentes clases de seres espirituales cumplían funciones distintas. En la cima de esta estructura estaría Dios, seguido de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. ¿Pero y los hijos de Dios? Una teoría fascinante sugiere que los hijos de Dios formaban parte de un consejo divino, una especie de asamblea celestial que gobernaba ciertos aspectos de la creación. Esta idea se refuerza en el libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 1, Dios está en la congregación de los poderosos, juzga en medio de los dioses. La palabra traducida como dioses aquí proviene del hebreo Elohim, que puede significar seres divinos o seres espirituales superiores. Esto podría indicar que existía un grupo de hijos de Dios que ayudaba en la administración de la creación, posiblemente desempeñando roles de guardianes e instructores. Pero si los hijos de Dios tenían una posición tan elevada, ¿por qué ya no se los menciona claramente después de la creación del hombre? ¿Se alteró su papel o sucedió algo que los hizo desaparecer de la narrativa? Si observamos la tradición cristiana y judía, hay un evento que podría explicar la desaparición de los hijos de Dios del relato bíblico: la rebelión de Lucifer y sus seguidores. Sabemos, a través del libro de Isaías, capítulo 14, y del libro de Ezequiel, capítulo 28, que hubo una revuelta en los cielos liderada por uno de los principales seres espirituales creados por Dios. Esta revuelta habría provocado la caída de una parte de los ángeles, que pasaron a ser conocidos como demonios. Pero ¿y si esta rebelión estuviera directamente relacionada con los hijos de Dios? Si formaban parte de un orden celestial anterior a la humanidad, algunos podrían haber seguido a Lucifer en su rebelión, mientras que otros permanecieron fieles a Dios. Esto explicaría por qué en algunos pasajes bíblicos los hijos de Dios son mencionados de manera positiva, como en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Mientras que en otros se les retrata de forma controvertida, como en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 2, donde tomaron para sí mujeres humanas. El libro de Enoc, que no fue incluido en el canon bíblico tradicional, describe detalladamente cómo un grupo de ángeles conocidos como vigilantes descendió a la tierra y se mezcló con los humanos. Según este relato, estos seres eran hijos de Dios que rompieron las leyes divinas y fueron castigados por ello. Si esto fuera cierto, podríamos estar ante un escenario donde algunos hijos de Dios cayeron en desgracia y fueron condenados,
mientras que otros continuaron cumpliendo su función en el plan celestial. Pero aún existe otra posibilidad. Otra teoría sugiere que los hijos de Dios tenían una función específica antes de la creación del hombre, pero que esta función fue transferida a la humanidad cuando Adán y Eva fueron creados. Si analizamos el libro del Génesis, vemos que Dios le da a Adán un mandato muy específico: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis, capítulo 1, versículo 28. Esto significa que Dios entregó el dominio de la tierra a los seres humanos. Pero si la humanidad recibió este dominio en ese momento, entonces, ¿quién estaba en control antes de Adán? Si los hijos de Dios existían antes del hombre, esto podría significar que eran los gobernantes espirituales de la creación primitiva. Pero al crear a Adán y Eva, Dios habría transferido esa autoridad a los humanos, convirtiéndolos en los nuevos administradores de la tierra. Esto podría explicar por qué los hijos de Dios parecen desaparecer de la narrativa bíblica a medida que la humanidad se convierte en el foco central de la historia. No porque dejaron de existir, sino porque su función fue alterada. Pero esta transición puede no haber ocurrido sin resistencia. Si los hijos de Dios gobernaban antes de la humanidad, ¿será que todos aceptaron pacíficamente perder esa posición? ¿O acaso algunos se rebelaron tratando de recuperar su antiguo estatus? Esta idea nos lleva a un cuestionamiento aún más profundo: si estos seres existieron antes del hombre y si algunos de ellos se rebelaron contra Dios, ¿será que su influencia todavía puede sentirse hoy en día? En diversas partes de la Biblia encontramos referencias a seres espirituales que aún operan en el mundo, influenciando naciones y eventos históricos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, se menciona a un ser espiritual llamado Príncipe de Persia, que luchaba contra el ángel enviado a Daniel. Esto sugiere que existen fuerzas espirituales que aún gobiernan o ejercen influencia sobre la tierra. Si conectamos esto con la teoría de los hijos de Dios, podríamos concluir que algunos de estos seres aún operan entre bastidores en la historia, tratando de influenciar el destino de la humanidad de formas que ni siquiera imaginamos. Pero la gran pregunta es: ¿estamos preparados para ver esta realidad? La narrativa de la creación que conocemos podría ser solo una parte de la historia. Existen misterios profundos que aún no han sido completamente revelados. Y quizá los hijos de Dios sean la clave para comprender el panorama más amplio. Si estuvieron presentes antes de la humanidad y si su influencia todavía puede sentirse, ¿qué significa esto para nosotros? La respuesta podría estar en algo que muchas veces ignoramos: el verdadero propósito de la creación y el papel del hombre dentro de ella. Y esto nos lleva a nuestro último punto, un punto que podría cambiar por completo la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Si ya existían seres espirituales antes de la creación de la humanidad. Si fueron testigos del nacimiento de la tierra. Y si, en algunos casos, llegaron incluso a interactuar directamente con el destino humano. Entonces debemos hacernos una pregunta esencial. ¿Somos realmente los únicos protagonistas de esta historia? La narrativa tradicional nos ha enseñado que Dios creó al hombre como el centro de toda la creación. Pero, ¿y si la humanidad no fuera el inicio del plan, sino simplemente una nueva fase dentro de un propósito mucho más amplio? La Biblia no nos habla solo de la creación del mundo físico. También revela la existencia de reinos espirituales, estructuras cósmicas y seres celestiales que trascienden nuestra comprensión. En medio de todo ese universo espiritual, Adán y Eva aparecen como el comienzo de un nuevo orden, no como los primeros seres creados, sino como los primeros humanos dentro de una nueva etapa del plan divino. Si los hijos de Dios ya existían antes de nosotros, entonces la obra de Dios no comienza ni termina con la humanidad. Solo somos una pieza, importante, sí, pero una entre muchas en un proyecto eterno, vasto e interdimensional. Una historia que se viene desarrollando desde tiempos inmemoriales, y que aún hoy sigue escribiéndose. Cuando leemos que Dios entregó la tierra a los seres humanos para que la dominen, Génesis capítulo 1, versículo 28, eso no es solo un acto de generosidad, sino también una enorme responsabilidad. Pero aquí surge una pregunta aún más profunda: además del mundo físico,
¿acaso también se nos confió una misión espiritual? La Biblia afirma que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 26. Esto significa que no somos simples criaturas biológicas, llevamos en nosotros una chispa divina, una esencia eterna, una vocación trascendente. Y si los hijos de Dios eran los encargados de gobernar antes que nosotros, entonces la creación del hombre marcó un cambio radical en la estructura cósmica. Dios no solo creó al ser humano, lo dotó de autoridad, propósito y poder. Pero, ¿hemos estado cumpliendo con ese propósito? Así como algunos hijos de Dios se rebelaron y se apartaron de su camino original, ¿será que la humanidad ha seguido un rumbo similar, alejándose también del diseño divino? Este paralelismo es inquietante. Nos hace pensar en los conflictos espirituales que seguimos enfrentando hasta hoy. La lucha entre el bien y el mal, la tentación constante, la búsqueda de redención, y si todo eso no es simplemente un dilema humano, sino el reflejo de una guerra mucho más antigua. La Biblia lo confirma, existe una batalla invisible, una guerra espiritual que ocurre detrás del velo del mundo material. Como dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no deja dudas, hay fuerzas espirituales en acción, influenciando el curso de la humanidad. ¿Podrían algunas de estas entidades ser precisamente aquellos hijos de Dios que un día se rebelaron y se apartaron de su propósito original? Si es así, entonces hoy existen dos frentes activos en el mundo espiritual. Aquellos que trabajan para desviar a la humanidad del plan divino. Y aquellos que permanecen fieles, operando para restaurar el orden celestial. Esto nos lleva a una conclusión poderosa, no estamos solos en este viaje. Hay fuerzas espirituales actuando en el mundo. Pero también hay algo que muchos aún no perciben, nosotros también tenemos un papel en esta historia. Y ahora la pregunta es para ti. Después de haber explorado estas posibilidades, ¿cómo ves todo esto? Si los hijos de Dios existían antes de la humanidad. Si su influencia aún puede sentirse hoy. ¿Cómo cambia eso tu forma de ver la creación, la historia, e incluso tu propia vida? ¿Será que la humanidad está cumpliendo el propósito para el cual fue creada? ¿O todavía estamos buscando comprender cuál es nuestro verdadero lugar dentro del plan eterno de Dios? ¿Y si todo lo que conocemos es solo una parte de la historia? ¿Y si aún quedan misterios no revelados, secretos ocultos desde los albores de la creación, esperando ser descubiertos? La verdad es que cuando observamos la Biblia con atención, muchas preguntas siguen sin respuestas claras. Pero quizás, solo quizás, el simple hecho de buscarlas ya sea parte de nuestro propósito. Este no es el final del misterio. Al contrario, es solo el comienzo. Los hijos de Dios, la creación del hombre, la batalla espiritual y los secretos ocultos de las Escrituras. Son temas profundos que nos desafían a mirar más allá de lo visible y a replantear todo lo que creíamos saber. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estas teorías resuena más contigo? ¿Crees que los hijos de Dios eran ángeles? ¿Almas preexistentes? ¿O parte de una creación anterior? Déjame tu comentario aquí abajo y comparte tu opinión. Si este contenido te hizo reflexionar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios de la creación. Y recuerda siempre, la verdad ha estado frente a nosotros desde el principio, solo necesitamos ojos para verla.